Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos a este su programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Un servidor, Marco Antonio Polo, y hoy, lunes 23 de abril del 2018, damos inicio a nuestro programa. Como ustedes saben, y ya sin más preámbulos, como ustedes saben, el día de ayer se llevó a cabo el primero de 3 debates. ¿Por qué es importante esto en la psicoterapia transpersonal? Porque recuerden que la psicoterapia transpersonal, dentro de su tercer postulado, nos habla de los acontecimientos transpersonales. Los primeros, los transgeneracionales; los segundos, los acontecimientos intergeneracionales; y los terceros, los acontecimientos intrageneracionales. Dentro de este segundo bloque de acontecimientos, los intergeneracionales, está la sociedad, está la cultura, está la moda y están los hechos históricos. Y el día de ayer, el acontecimiento que se da en la televisión aproximadamente entre las 7 y 8 de la noche, de 7 a 9 de la noche, es un hecho histórico. Una vez que culmina, inmediatamente pasa a ser un hecho histórico. ¿Por qué es relevante? Porque de ahí van a salir muchas condiciones que van a determinar la forma en que va a funcionar o funciona la sociedad como totalidad de este país. Y como saben, dentro de esto hay distintas opiniones como consecuencia de los distintos candidatos, y pues hay gente a favor de cada uno de ellos. Sin embargo, desde el análisis de la psicoterapia transpersonal, no podemos olvidar otros hechos históricos que han sucedido, y algunos de ellos tienen que ver con un partido que en su momento dominó la esfera política por más de 70 años, un relevo que se da de 12 años de otro partido político, y el partido que originalmente había dominado la esfera vuelve a estar 6 años más. Sin embargo, casi todo indica que la población, en términos generales, ha mostrado un desencanto muy fuerte, y pocos consideran que el partido que actualmente gobierna podrá mantenerse en el poder los siguientes 6 años. Incluso se habla de que la competencia pudiese estar más entre dos, aunque muchos dicen que hay uno que por la ventaja que tiene está por encima. No me quisiera meter a esta parte específica de los partidos políticos, pero sí quiero comentarles que en esta población en la que vivimos hoy en día, dentro de las sesiones de psicoterapia, tenemos una manifestación continua de pacientes que vienen con nosotros por uno de los fenómenos más crueles y duros que se pueden vivir, y me estoy refiriendo al fenómeno del crimen organizado. Y hoy en día, prácticamente el 50% de los pacientes, es decir, 5 de cada 10, vienen como consecuencia de los efectos que se dan del crimen organizado. Y dentro de este crimen organizado, mucho de lo que se presenta es secuestro, o sus variantes de secuestro, incluyendo la extorsión telefónica, que produce que muchas personas no puedan adaptarse y entonces requieran de una atención. Y como ya ha sucedido desde hace muchos años con nosotros, han venido de varios estados para trabajar este fenómeno o las consecuencias de este fenómeno. A principios del 2000 empezaron a venir personas de Veracruz, del Estado de México, de Tamaulipas, y pues poco entendíamos, siéndoles claro, qué es lo que estaba sucediendo, que hablaban de secuestro, que hablaban del pago de renta de piso, que hablaban de levantones, que era un término que no habíamos escuchado anteriormente, y que después tuvimos la posibilidad de comprender y las dimensiones que tiene.
Hoy en día, cuando hablamos de quién será el siguiente presidente, no podemos olvidar que mucho de lo que digan debe de ser filtrado por lo que realmente vivimos, y que ahora tenemos corrupción, injusticia e impunidad. Podemos hablar de todos los propósitos, de todos los proyectos, de todas las propuestas que quieran, pero todas se caen si estas tres no son consolidadas. Recuerdo a las personas que llegaron de Michoacán hace 10 años para solicitar un tipo de atención que se podía considerar que cualquier psicoterapia pudiese brindar, pero que la realidad es que la mayoría de los psicoterapeutas y psicólogos de las regiones no querían atender pacientes que fueran víctimas de crimen organizado por temor a quedar en medio de este tipo de tropelías y de este tipo de delitos. Mientras en nuestro país tengamos que el fenómeno recurrente de la corrupción, de la injusticia, de la impunidad siga avanzando, entonces difícilmente podremos salir adelante. Es común en esta ciudad notar el enojo que hay entre nosotros, entre los habitantes, cuando agarramos el carro, nos movemos de un lugar hacia otro y notamos que de entrada vamos a la defensiva, o en mi caso yo voy a la defensiva, pero noto como otros carros a mi alrededor a veces van peleando, se van picudeando, como decimos en el barrio, y que esto trae consigo roces. Este enojo que a veces se canaliza de manera poco apropiada, poco sana, es parte de todo esto que hoy estamos viviendo. Los hechos históricos nos marcan, y nos marcan mucho, como diría un comercial del gobierno actual. Dentro de los hechos históricos, y cambiándome un poquito de escenario de lo que sucedió ayer en el primer debate presidencial, quiero hablarles de un hecho histórico que poco hemos analizado y que muchos efectos negativos hemos tenido, y me estoy refiriendo a la Guerra Cristera. Y algunos me dirán, pero ¿por qué la Guerra Cristera es importante en este contexto? Sencillo, porque la Guerra Cristera marcó el tipo de educación que a la mayoría de nosotros nos impusieron. El acuerdo final en el que entra la Iglesia y el Estado, abandonando a los cristeros y dejándolos a su suerte, a merced de la venganza de los soldados de ese tiempo, fue criminal. Pero las demás generaciones tuvimos que vivir con ese acuerdo Estado-Iglesia, donde ni el Estado se mete con la Iglesia, ni la Iglesia se mete con el Estado. Y cuando es necesario, se juntan. Y esto hasta hoy en día sigue prevaleciendo, a pesar de la intromisión que pueden tener varios representantes de la Iglesia con respecto a asuntos que no les corresponden. Sin embargo, se meten. Pero en el punto donde más nos afectó, o en mi caso más me afectó, es en la educación, donde en la Constitución está establecido una educación laica, pero que no sucedía en la realidad, porque en la mayoría de ocasiones, incluso para festividades, se consideraban las religiosas. Pocas veces yo tuve la oportunidad como estudiante de estudiar las propuestas en su tiempo de un señor llamado Darwin, porque el origen del ser humano, el origen del hombre, casi siempre era filtrado por las cuestiones religiosas.
de tal manera que incluso hasta varias de los días de descanso están en función de estos días, de días religiosos, lo que se considera, por ejemplo, la Semana Santa, pero de igual forma lo que se concibe como el 11-12 de diciembre. Entonces, los hechos históricos determinan mucho de lo que somos. Aquí la cuestión es que pocas veces, por el transcurrir del tiempo y por sus efectos, pocas veces podemos dimensionarlos al nivel que les corresponde. Los hechos históricos modifican y cambian el ritmo de la sociedad, y en ese sentido van haciendo que la sociedad se mueva en base a lo que sucedió aquí, pero sus alcances son tan largos que pocas ocasiones podemos entenderlos. El día de ayer, en una sesión de tanatología con unas personas muy interesadas en el tema, les platicaba que el desarrollo de la tanatología como tal y su nacimiento no se debe en mucho a los enfermos terminales que se tenían en la época, sino se deben a la revolución industrial. Y alguien me puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la revolución industrial con la tanatología? Sencillo, que el excedente de producción, eso que salió de más, tenía que ser invertido. ¿Y en qué se invirtió? En investigación. Y parte de esa investigación fue la investigación médica. Solo podemos entender los avances científicos de hoy en día si volteamos a ver qué sucedió en ese tiempo con los excedentes de producción, y esos excedentes lo que hicieron con la investigación. En muchos casos estas investigaciones promovieron también el uso de la destrucción, como el caso de las armas para la Gran Guerra y posteriormente para la Segunda Guerra Mundial, como se conocen, aunque en esencia es una sola guerra dividida en dos capítulos. Y a esto me refiero sobre todo por lo acontecido en el Tratado de Versalles, que al mismo tiempo que concluye una, es el motivo por el cual inicia la segunda parte. Entonces, la investigación hizo que el hombre viviera más, desgraciadamente no mejor, pero también hizo que viviéramos tiempos que no se consideraban. Un ejemplo, claro, hay que analizarlo en su contexto. Para 1921 en México el promedio de sobrevida era aproximadamente de 25 años. Si hoy lo revisamos, aproximadamente estará en 80 años para mujeres y 77, 78 para hombres. ¿Qué es lo que ha hecho que cada vez se viva más? Los avances científicos. ¿De dónde vino? De los remanentes, de los excedentes de la revolución industrial y a su vez de la investigación. Entonces, esto hace que los hechos históricos en muchas ocasiones no se les dé la importancia que deben que deben ser considerados, porque no se pueden analizar a bote pronto. Tenemos que ver sus efectos. Ahora, tenemos que los eventos históricos pueden ser eventos históricos generales de toda la población, incluso de todo el mundo, eventos históricos mundiales. Tenemos eventos históricos de regiones. Un ejemplo sencillo y burdo es la conquista, no de México, sino de toda América, un continente que en ese tiempo se considera que contaba con 24 millones de habitantes y que era dominado por 6 millones de habitantes, y que la gran mayoría se encontraban en la península. Son eventos que afectan a una gran región, en el caso de América, pero también tenemos los eventos históricos de países que corresponden específicamente a un país, pero los tenemos de cada uno de los estados, y tenemos eventos históricos de comunidad,
Y finalmente los eventos históricos que cambian inmediatamente por su transcurrir y por su participación los personales. En ese sentido, les quiero decir que los eventos históricos son una gran gama de formas de ver el mundo y que en ese sentido van haciendo que nosotros vayamos moviendo de tal manera que en un momento dado los eventos históricos se pueden mover, se pueden confundir o se pueden mezclar con la parte que corresponde a lo intrageneracional. Pero ¿qué te parece si me vas contando cuáles son los momentos históricos personales que se dieron en tu comunidad, en tu sociedad, donde tú participaste y que hasta el día de hoy te han ido afectando o modificando la forma en que vives? Entonces, vamos a hacer un alto, nos vamos a ir a un receso de unos cuantos momentos. Te pido no te vayas y de regreso espero tus comentarios y también daremos entrada a nuestra invitada del día de hoy. Buenas tardes nuevamente a los que se van incorporando al programa. Buenas tardes, Enriqueta. Bueno, pues tenemos aquí a Enriqueta que me trae su familiograma transpersonal. Me cuenta que participó en un taller de transgeneracional donde en esencia buscaban hacer un ejercicio de corte de investigación fenomenológico con respecto a su familia para reconocer su linaje. Y entonces ella nos va a comentar qué es lo que encontró con respecto a su familia. Bueno, buenas tardes a todos. En cuestión de la familia, por ejemplo, en mi caso, o en el caso de varios de mis hermanos, mi abuelito y mi abuelita se supone que nos dicen unos que están casados, y haciendo las averiguaciones, pues resulta que no, que vivieron en unión libre. Primero, ¿cuántos hermanos tienes? Pues fuimos 6, bueno, somos 8 en total, fuimos 8 en total, 2 que fallecieron, uno a los 3 meses y otro antes de nacer. Bueno, le dieron a mi mamá los dolores, pero nació muerto el bebé. Okay. Y quedamos 3 mujeres vivas y 3 hombres vivos. ¿Qué lugar ocupas tú? Yo ocupo el segundo lugar de la familia. ¿De arriba hacia abajo? De abajo. De arriba para abajo. Eres de las mayores. Ajá. Ok. De tus papás, ¿qué nos puedes comentar en primera instancia de tu papá y de su familia de tu papá? De mi papá y de su familia, a pesar de que mi papá viene de provincia, no encontré tantas dificultades más que en cuestiones de enfermedades. Fue más de hipertensión y que todos han fallecido, todos de los hermanos de mi abuelita fallecieron por paros cardiorrespiratorios. De los hermanos de mi papá, pues ahorita todos están bien, están controlados los que tienen la presión alta, pero pues sí me pongo a ver que, por ejemplo, en el caso de la familia de mi papá, murieron con mi abuelita 2 hermanos de mi papá, uno antes que mi papá y el último de todos los hermanos. Entonces ahí pues ya me arroja que también hay 2 fallecimientos como los hubo en la familia en los hijos de mi papá, ¿no? Ok. Si me voy más arriba, también mi bisabuela tuvo 2 pérdidas de niños muy pequeños, hermanos de mi abuelita. Entonces ahí se vuelve a repetir esa parte. Bisabuela, abuela y con tu papá. Exactamente, como que esa parte se vuelve a repetir de ese lado. En cuestión del lado de mi mamá, pues por ejemplo de mi abuelito y mi abuelita, ellos eran primos segundos. ¿Entre ellos? Entre ellos eran primos segundos. Después de mucho tiempo y todo eso, resulta que mi esposo y yo somos primos segundos. Ok. O sea, ahí como que también, en esta averiguación que hice y todo eso, me arrojó esa parte. Ahora, vámonos, tú y tu esposo, ¿cómo se conocieron?
Nosotros convivíamos, bueno, yo cuando estaba chica llegué a convivir con él. Ujú. Nos desapartamos y todo, y de unos 9 años para acá volvimos a tener contacto porque falleció uno de sus hermanos. Pero pues era así de, pues hola y hasta ahí. Y ya posteriormente hace casi ya 5 años que se empezó a dar la relación. Ok. ¿Qué hizo que se diera la relación? ¿Quién sabe? O sea, nos atrajimos y todo, pero así, incluso yo era de, no, ¿cómo crees? Eres mi primo. O sea, yo sí tenía esa negación, ¿no? De, pues es que somos familia, pero ¿qué se dio? ¿Qué se di? No lo sé. Es algo que todavía... ¿Cuándo formalizaron la relación? Hace 3 años, va a ser 3 años ahora el 1 de mayo que decidimos juntarnos. Ok. Y ya hace 1 año decidimos casarnos por el civil. Incluso él viene de un divorcio, o sea, pues, tenía unos 10 años de haberse separado de su antigua pareja. ¿Sabes de tus antepasados, los que se casaron, que eran primos hermanos? ¿Tienes algún conocimiento de cómo se conocieron? Ellos se conocieron allá en el pueblo. Tenían la abuelita de... Ahora sí que mi bisabuela y mi bisabuelo, por parte de mis 2 abuelos, la mamá de mi abuelita y el papá de mi abuelito eran familiares. Entonces pues, sí tenían una relación y todo, una convivencia. Y aparte descubro que la abuelita de mi esposo también se casó con un primo de ellos. No sé qué grado sea, pero era primo. O sea, tenemos que por el lado tuyo se da, pero por el lado de tu esposo también se dio, es decir, era demasiada energía que estaba transcurriendo de generación en generación que tenía que volverse a dar, que es lo que dirían los psicogenealogistas, que en ese sentido un miembro de tu familia y un miembro de su familia tenían que cumplir con este mandato familiar, y que en este caso es un mandato familiar transgeneracional, donde 2 primos se tienen que casar. Sí, porque incluso esos primos eran los abuelitos de mi esposo y mis abuelitos. Ok, ¿qué más encontraste? Pues encontré que la mayoría, incluso porque basándonos con muchos de la familia en cuestión del alcoholismo, o sea, sí sé que es una adicción, una enfermedad y todo, pero son muchos como para en su momento dado, ¿no? Entonces, pues resulta que la mayoría de los hermanos de mi abuelito murieron por cirrosis, por tomarse su litro de pulque todos los días. ¿De dónde de dónde es tu abuelito? De Hidalgo. De Hidalgo. De ahí de Zacapautla. Pero no creo que haya sido como consecuencia de tomarse 1 litro diario, más bien creo que eran varios litros. Sí. De este lado de Hidalgo, ¿hay algún elemento distinto al alcoholismo que te encuentres en tu familia? Por ejemplo, una tía que falleció por cáncer, fue la mayor de todos. Ella le dio cáncer porque ella nunca, aparte que nunca tuvo hijos, también nunca menstruó. Entonces al final le detectaron esa enfermedad. Una hermana de ella también tuvo cáncer en el seno, pero de ahí en fuera todas las y una que por una caída fue por lo que tiempo después falleció. Una por paro cardiorrespiratorio, pero todas las demás, la mayoría de 9 o 10 hijos que eran, salieron que fallecieron por cirrosis. Y una que falleció en un incendio cuando tenía entre 19 y 21 años, cosa que no sabíamos. Y en la familia se repiten muchos accidentes de cualquier tipo. Ok. ¿Llegaste a conocer algunos secretos de la familia? Aquí ahorita sí, en lo que yo descubrí sí. ¿Cómo qué secretos descubriste?
como 2 violaciones. Una de esas violaciones fue por parte de mi bisabuelo, materno, por parte de mi abuelita. Se juntó con la tía mayor de los hermanos de mi abuelito, y resulta que tiempo después, como mi abuelita las mandaba, mi bisabuela las mandaba del pueblo para acá, para que no fueran abusadas y todo allá en el pueblo, pues llegaban a casa de esa tía, y desgraciadamente a una de mis tías, cuando era pareja mi bisabuelo de esa tía, abusa de esa tía, cosa que no se sabía. Ok, ¿hay otro tipo de abusos en la familia? ¿Que hayas descubierto? Nada más esos dos abusos. ¿Cómo se ocultó? ¿Cómo se generó la cripta? ¿Cómo se encriptó esto que tú encuentras? Porque, por ejemplo, en el caso de mi bisabuela, adoptó a la bebé que fue por esa violación. Okay. La adoptó como si fuera su hija. Entonces, pues nadie sabía nada, hasta ahora que me puse a escarbar con la familia, pues ahí fue cuando me dijo una de mis tías lo que había pasado. Sí. Sabemos que la fuerza de lo transgeneracional es mucha. Se concentra en 3 tipos de acontecimientos: lo que llamamos secretos por dolor y vergüenza, lo que llamamos promesa, que es un compromiso que regularmente no se cumple, y lo que es la anécdota, que es un cambio que se le da a un relato sucedido con tal de proteger a la familia. En ese sentido, ¿hay otros secretos que tú tengas conocimiento distintos al de la violación que nos comentaste? Sí, incluso se lo descubrí en un taller de tanatología. ¿Qué pasó? Estábamos tomando un tema del suicidio, y yo empecé con una angustia así, lo que nunca me había pasado. En tu experiencia de tu vida, ¿has tenido algún momento donde, estando desestabilizada, tengas mucha carga emotiva y que como consecuencia de esa carga emotiva tengas sufrimiento y hayas pensado en suicidarte? No. Entonces no venía de ti. No venía de mí. Okay. Entonces fue lo que se me hizo raro. Como estábamos en equipo, yo dije, pues una transferencia de alguna de las compañeras, ¿verdad? Pero resulta que ya haciendo esta investigación, me comenta mi tía que de los hombres el más chico, el penúltimo de todos, se cortó las venas, intentó suicidarse cuando él estaba joven. No recuerda a mi tía a qué edad, ni siquiera el año en que fue, pero pues ahí fue donde me cayó el 20 de, entonces por eso me sentí yo de esa forma, ¿no? Ok. Tocaste el secreto del lado ya del avance. Recuerden que el secreto forma fosa, se encripta, y cumpliendo con esto, la tercera generación va a producir efectos psicosomáticos que regularmente las personas atribuyen a otras situaciones porque están guardados allá en lo que conocemos como el secreto. En el momento en que se abre la cripta, el fantasma desaparece. Una vez que supiste esto, ¿qué pasó contigo? No, pues ya empecé a trabajarlo y fue así de, bueno, entonces esto no fue transferencia de nadie, fue transferencia de mi misma familia, y pues ahora tengo que modificar porque para que no se vuelva a repetir, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Lo que sí me percaté es que, por ejemplo, en cuestión de hermanos, han habido abortos. Contando los de mi hermano el mayor, son 5, y de mi hermano el que sigue de mí es 1. De esos 6, 1 sí fue ocasionado, los demás fueron inesperados. ¿Fue provocado? Fue provocado 1, y los demás sí fueron inesperados, los otros. Esos son en esta línea genética. Pero hacia arriba, ¿qué sabemos de los abortos? A una
hermana de mi abuelito le tuvieron que practicar un aborto porque su presión se le elevó tanto que le dijeron que estaba en riesgo la vida del bebé o de ella incluso si llegara a término el embarazo. Entonces tanto él como su esposo, como ella y su esposo decidieron cortar para pues, evitar un sufrimiento mayor en cuestión de que los hijos todavía estaban muy chicos. ¿Algún otro dato de aborto? No, hasta ahorita ninguno me ha arrojado. Ok. ¿Qué otra información tenemos? Aunque por ejemplo mi bisabuela, pues no, mi abuelita fue fuera de matrimonio, no fue dentro de, y hay una en cuestión de los primos, pues casi todos no estamos casados más que, bueno, ahorita yo que ya me casé por lo civil, ¿no? Pero todos los demás se han casado, nada más se han juntado, no ha habido una formalidad más, ¿no? Como lo pone la sociedad, ¿no? Si lo manejamos de esa forma. Ok. Las uniones han prevalecido a las formalidades civiles y religiosas. Sí. En tu caso, también fue así. Sí, yo así empecé. ¿Qué hizo que te casaras? Quiso que me casara el que teníamos que dejar protegidos tanto al uno como al otro por cualquier situación que llegara a pasar. O sea, eso fue lo que decidimos nosotros, no por que la familia lo dijera o porque estábamos mal con la sociedad, no, sino por, más que nada por respaldo de cada uno. ¿A qué te refieres por respaldo? En cuestión, por ejemplo, en mi caso, yo tengo seguros por parte del trabajo y todo, y para que no hubieran problemas de que no, pues es que no se lo podemos dar porque ¿Se casaron por bienes mancomunados? Nos casamos por bienes mancomunados. ¿Tienes descendencia? Yo hasta ahorita no. Ok. Él sí tiene 2 hijos, pero pues, también por ese lado él fue de, pues vamos a hacer las cosas bien por cualquier situación, también tú no quedes desprotegida, ¿no? Vamos a seguir aquí con tu familiograma transpersonal. Quiero que te vayas lo más atrás en el tiempo, lo más atrás que tienes, y que nos vayas dando información que podamos posteriormente juntar. Pero ¿qué te parece si esto lo hacemos regresando del corte? Ya estamos aquí de regreso, siendo las 2:40 en esta plática que nos está haciendo favor Enriqueta de compartirnos su familiograma transpersonal, y en ese sentido el ir descubriendo toda esta energía que nosotros consideramos que pasa de tipo cuántico de una generación a otra, y que en su caso pues nos revela muchos de los acontecimientos. Nos dice Aldo Guzmán: excelente plática, saludos doctor. Muchas gracias, Aldo, gracias por estar con nosotros y mandarnos tu mensaje. Así que regresemos a tu familiograma transpersonal. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, del lado de mi papá, hermanos de su mamá, uno de ellos falleció en un accidente automovilístico. Él iba alcoholizado, entonces apenas empezaba a manejar y se aventó el irse del pueblo donde estaban Arandas, y ahí fue donde se volteó y perdió la vida. Él tenía 40 años en ese entonces. Bueno, entonces él también muere como consecuencia del alcohol, porque ya habíamos encontrado que en una parte de tu familia el alcohol ha causado la mayor cantidad de muertes. Tendríamos otro que no muere por cirrosis, pero muere como consecuencia del alcohol, que es por parte de la familia de mi papá, y la mayoría de los que habíamos encontrado eran por parte de la familia de mi mamá. Okay. Entonces esa era y por ejemplo en el caso de la familia, pues también ha habido asma, ha habido osteoporosis,
son los más, Las enfermedades. las enfermedades que más han predominado. Y por ejemplo mi abuelito tuvo hepatitis en su tiempo, y ahorita por ejemplo de mi bisabuelo, por parte de la familia tanto de mi abuelito paterno, sus papás, como de mi abuelita materna, los dos bisabuelos tuvieron asma. Y de ahí pues era así como que, a ver, como que, porque hay dos primos hermanos de mi papá que les dio asma, entonces de cierta forma ahí se lleva Ahí tendremos otra repetición. Otra repetición. En cuestión de cáncer, por parte de una de las hermanas de mi abuelito, tuvo cáncer y por consecuencia falleció. Y dos hermanas de mi papá ya les diagnosticaron cáncer. Entonces también era de decir, cuando a ella les diagnosticaron fue así de que, ¿por qué apareció ya en la familia si se supone que no hay antecedentes? Ya buscando y preguntando, pues resulta que sí, había una persona antes que había tenido cáncer de la familia, ¿no? Okay. ¿Qué significa para ti tu familiograma transpersonal? Pues el darme cuenta de muchas cosas que pasan y que no sabemos ni el motivo, el por qué, ¿no? Si tuvieras un título para ponerle a toda esta hoja, ¿qué título le colocas? Híjole. Pues el reencontrar muchas cosas para mí y poderlas modificar. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio transpersonal. Esto es el símbolo, el reencuentro. El significado es para poderlas modificar. ¿Qué emoción te produce? Pues entre angustia y mucho sentimiento. ¿Cómo qué sentimiento? Ay. Como ganas de llorar. ¿En qué parte de tu cuerpo sientes esas ganas de llorar? En el pecho. ¿Cómo es esa sensación en el pecho? Es una opresión. A ver, ponle atención a tu pecho, ponle atención a esa opresión. Incluso, simplemente date permiso. No Incluso me cuesta trabajo respirar. Porque necesitamos que liberes esa presión. Cierra tus ojos un momento, no pasa nada. Estamos aquí totalmente en un espacio dedicado a la psicoterapia transpersonal. Y sigue poniendo atención a tu pecho. Y deja que esa presión crezca. Permite que esa presión, al mismo tiempo que crece, se intensifique. Y mientras se va intensificando, unas lágrimas van recorriendo tus mejillas. Simplemente fluye. Y al fluir, sin que hagas nada, sin que lo puedas impedir, deja que tu mente te dé un recuerdo, cualquier recuerdo.
sin buscar, sin analizar, solamente deja que te dé ese recuerdo. ¿Ya te diste cuenta qué recuerdo está apareciendo? ¿Qué recuerdo es? Mucha desunión familiar. En esa desunión familiar, ¿qué edad tienes? 3 años. 3 años. Observa toda la escena. ¿Qué te dice esa escena? Muchos pleitos de mi mamá con su hermana. ¿Qué te producen esos pleitos de tu mamá con su hermana? Mucha angustia. Quiero que viajes ahora a través de esa angustia y que a través de esa angustia vayas atrás en el tiempo, atrás en tu historia, a un momento de tu vida que está relacionado con esa angustia. Sin buscar, sin analizar, solamente deja que aparezca ese otro momento. ¿Ya te diste cuenta qué momento está apareciendo? Sí, cuando mi hermana, la que sigue de mí, falleció. ¿Qué edad tienes en esa escena? Tengo 3 años, pero 3 meses antes de ese pleito con mi mamá y tía. Ok. Date permiso. Y deja que toda emoción displacentera vaya saliendo a través de tu respiración. Inhalas aire fresco, exhalas todo aquello que ahora estorba. Inhalando, exhalando. Ahora respira normalmente. Y ve regresando a este espacio. Simplemente cuando tú estés lista, abriendo tus ojos. Ya estamos de regreso, amigos, amigas, y siendo las 2:54
4 minutos, entramos a nuestro último bloque de este programa. Enriqueta, ¿qué pasó? Ay, sí, fue darme cuenta de esa angustia que mencionaba yo de mi mamá y con mi tía, que me la había detonado anteriormente, ¿no? Porque yo lo ignoraba hasta ahorita que salió. Ok, quiero decirte que estos ejercicios psicogenealogistas transgeneracionales son excelentísimos. Sin embargo, ya teniendo esta información, es importante saber qué hacemos con todo esto. Y dentro de lo que es la psicoterapia transpersonal, sabemos que tenemos que trabajar, recordando el primer postulado: lo que se conecta junto, se va a disparar junto. Pero otra cosa que es muy, muy importante es que a partir de ahí podemos irnos en una regresión sobre la misma línea genética a situaciones que están en ti, pero que tú no viviste. Y podemos entrar vía tu mamá, porque fue el elemento, fue el miembro de la familia que tuvo mucha fuerza, para irnos a ver cómo es la experiencia de ella con respecto a la angustia, porque en muchas ocasiones las emociones que experimentamos es un remanente transgeneracional que ha predominado en varias generaciones antes, pero que no se ha trabajado. Y entonces la idea es no permitir que pase a la siguiente generación y ya liberar toda esa energía, todo esto que está contenido, que está congelado, poderlo poderle darle salida, poderlo liberar. Entonces, que así el familiograma transpersonal de corte psicogenealogista es excelentísimo, y sin embargo hay que concluirlo, y no es muy fácil concluirlo de manera general, porque la otra información sigue registrada en el cuerpo, sigue registrada en nuestro rostro y sigue registrada en todo nuestro ADN. Y bueno, pues antes que nada, muchas gracias por darnos la posibilidad de conocerte a través de tu linaje y poder estar contigo, acompañándote en esto que ya no podíamos detenerlo, porque no era la intención hacer un proceso terapéutico, pero iba a salir, y preferí que saliera controlado a que saliera de una manera fuerte, y sobre todo que no fuese aquí en este espacio, sino fuese camino a otro lugar. ¿Qué opinas de esto? No, pues sí, es muy interesante el darse cuenta de muchas cosas. Yo creo que todos los seres humanos traemos muchas cargas y que no las manejamos, ¿no? O sea, si yo me pongo a ver en cuestión familiar, mi mamá es muy rencorosa, guarda, es que me hicieron y hace 20 años lo sigue repitiendo. Entonces yo de cierta forma ahí sí fue no, es que yo no quiero repetir eso, o sea, tampoco quiero que si yo tengo descendencia, pues continúen con eso, ¿no? Claro. Pues ya sabes, amigo y amigo, si quieres compartir tu familiograma transpersonal y de alguna forma quieres conocerte más, realmente conocerte más, bueno, estás invitado al programa, y por lo menos nos vamos a comprometer para que la próxima semana les demos una guía lo más clara y sencilla de cómo se hace un familiograma transpersonal, de tal manera que lo empiecen a hacer. Es importante no quererlo hacer todo de corrido, sino irse tomando algunos tiempos, porque es muy importante que el inconsciente transpersonal empiece a conectar y empiece a disparar todo eso que tiene y que pudiese estar guardado. ¿Cuánto tiempo te llevó llevar tu familiograma? Casi un mes. Casi un mes. ¿Y cada cuándo escribías? Pues, por ejemplo, tuve que ir con unos primos de mi papá que sabían historias de mis bisabuelos. Y ahí fue una, luego con mi papá otra, y así irlo pasando y transcribirlo, pues sí me costó porque me equivocaba. Incluso al final en este geonograma o familiograma, me percaté que había descartado yo a 2 tíos, que no los había yo colocado, y fue así de,
ay, pero me faltaron 2, y ya que lo había hecho yo de nuevo, ¿no? Entonces sí me costó muchísimo en empezar a escribir, y de repente algo me impedía seguir o me equivocaba, y era volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer. Así me la pasé una semana. Y no es nada raro que haya bloqueos, que la energía por sí misma no se quiera liberar, y que entonces empiezan a aparecer huecos, y esos huecos, cuando los observamos, preguntamos, ¿pero qué hay aquí? ¿O qué sucedió aquí que está este hueco? Porque no checa. En otras corrientes, sobre todo los psicogenealogistas le llaman genograma. La evolución del genograma es el genosociograma. La evolución del genosociograma es el familiograma transpersonal, que es como la técnica más avanzada, pero el familiograma transpersonal requiere hacerse en una revisión de un espacio controlado llamado sesión, porque te tiene que hacer uso de otras técnicas para retroalimentar lo que se ha ido encontrando. Enriqueta, muchas gracias por estar con nosotros. Te dejo la puerta abierta para cuando tú quieras regresar, si sigues haciéndolo, porque van a seguir apareciendo cosas y nos las quieres compartir, bienvenida. Ya conoces la dinámica del programa, y quiero decirte que es la primera vez en programa que hacemos sesión. No se habían dado las condiciones, pero tú vienes con mucha información, mucho material muy rico para poder agarrar, decimos los terapeutas, mucha carnita. Sí. Y amigos, la invitación está abierta, familiograma transpersonal, daremos algunos datos la próxima semana para que nos puedan apoyar si ustedes así lo deciden. Recuerden lo que dijo el difunto de la planta de luz, quiéranse mucho, hoy es lunes, hoy invariablemente esté o no esté, toca. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, hasta pronto.